IINSA, Compañía Integral de Insumos Agropecuarios, División Bosques y Jardines, Motosierras Barla, Motoguadañas, cortadoras de césped, repuestos, accesorios y servicio técnico autorizado. Alvear y Rawson. La verdad, padre, que estoy feliz realmente de estos encuentros, la charla así, cómo salen tantas cosas, digo, no solamente del conocimiento a nivel intelectual, sino del corazón también, ¿no? Que a mí estos encuentros, que ya llevamos 5, no sé si usted se dio cuenta, 5 encuentros. 5 van. 5 ya van ya. Pero me llena el alma y digo, pero qué bueno esto, sentarse sin tiempo y con tiempo para charlar, para pensar un poco, como usted decía, ¿no? Muy bien, para pensar nuestra fe. Exacto. Y ese es el objetivo. Pensar nuestra fe. Porque creo que hablábamos el otro día, fuera ya de antes, hay una penuria de pensamiento sólido. Había un programa de televisión, no sé de quién era, pero me quedó, que decía, aquí el que piensa pierde. A la fresca. Y acá no. Queremos incitar al pensamiento, no que estén de acuerdo con nosotros, no que estén de acuerdo, pero incitar a pensar nuestra fe, porque hay una pobreza de pensamiento en todos los órdenes, internacional y nacional, político, social, religioso también. Tenemos en la iglesia una penuria de pensadores, de teólogos de nivel, y el gran teólogo que teníamos era el cardenal Ratzinger, que ahora es el Papa y está con otra ocupación. No puede ser tan teólogo solamente. No puede tanto. Y él precisamente nombraba, pero yo no recuerdo quién habló primero, del eclipse de Dios. Creo que era un judío. En estos momentos de la historia hay un eclipse de Dios. ¿Y qué es un eclipse? Yo interpreto, el eclipse de sol o de luna, es un astro que se oculta momentáneamente, porque se interpone otro astro de por medio, ¿no? Creo que es así. Sí, así. Se interpone otro, pero momentáneamente. No es que hay un eclipse de sol, que alguien se robó el sol. Que desaparece el sol. Que desaparece, que no está más. Por un momento no se lo ve, y algunos sí temían, cuando había un eclipse de sol o de luna, estaban con temor que algo podría pasar. Bueno, yo te diría ese eclipse de Dios ya comenzó hace más de un siglo. Más de un siglo. Yo que quisiera en el tema hoy charlarlo un poquito, ese eclipse de sol de Dios comparado con un sol en todas las religiones antiguas, no es que adoraban a Dios, veían en el sol una imagen, un símbolo de Dios, como veían en la luna un símbolo de la madre, que acaricia, no hiere. Parece que la luna nos envuelve, el sol, por lo menos el que somos chicatos, a mí me hace cerrar los ojos, o te hiere el exceso de sol. Bueno, algo que se interpone, ¿y qué es? Yo quisiera hablar un ratito, ¿qué es lo que se interpone desde hace un siglo entre Dios y el hombre? Bueno, eso es lo que quisiera charlar un poquito hoy. ¿Pero es realmente un eclipse de sol así, padre? ¿Es un eclipse de Dios, del sol de sí. Dios? ¿O es también algo del eclipse del hombre? Bueno, está el eclipse de Dios, pero después, no sé si en otra ocasión podemos charlarlo, que hay una crisis de Dios, pero mucho más una crisis no hay una crisis solo de teología, una crisis de antropología del hombre. ¿Qué es el hombre? Y está simultáneamente, ya te voy a citar algunos de estos, pero mejor seguimos en el tema. Si tenemos alguna ocasión, mirá, y yo te cito algunos, porque a mí, ¿sabes? Me gusta mucho leer los ateos. Ahora, hace tiempo que no leo mucho porque no me alcanzaba el tiempo, y ahora puede ser que pueda leer un poquito más. Lo bueno de la vida de jubilado, padre. Claro, de retirado de las actividades. Mirá,
este hombre, ese ateo militante, sea combativo, que combaten en contra de Dios, que ahora volvió ese término, ateo militante o agnóstico militante. Uno de ellos, tal vez de los más impresionantes, fue Federico Nietzsche. Ya hace más de un siglo que murió él. Y él dice, triunfante al final casi de su vida, Dios ha muerto. Y ha muerto porque nosotros lo hemos matado, en el 1890 por ahí. Y ha muerto porque nosotros lo hemos matado. Y ya se siente el mal olor del cadáver de Dios. Dios ha muerto y murió porque nosotros lo hemos matado. Ahora, dice él, comienza la felicidad para el hombre. La felicidad para el hombre, a nacer el hombre. Ve cómo conecta enseguida Dios y el hombre, muerte y vida. Pero pocos años después, yo no recuerdo bien ahora si es Malraux o Sartre, es uno de los ateos franceses, existencialista, que dice, le pregunta, pero pocos años después, dice, sí, ha muerto Dios, luego también ha muerto el hombre. Entonces dice él, que nos devuelvan a Dios o hagan de nuevo al hombre. Me parece un pensamiento netamente humano, pensamiento cristiano y bíblico. Una profesión de fe prácticamente. Una profesión de fe, a pesar de decirse ateo, una profesión de fe. Luego también el hombre nos devuelvan a Dios. ¿Y quién se lo puede devolver a Dios? O hacer de nuevo al hombre, porque reconoce que el hombre es el único animal religioso. Y no se borra nunca de lo que conocíamos desde el comienzo de la historia. El hombre es un ser religioso. No digamos religioso por cristiano, es religioso, sea buscador de Dios. Después podemos hablar en otro momento si Dios es una realidad evidente o no, o hay que buscarlo. Bueno, vamos a pensarlo. Muchas preguntas, mejor vamos de a poco. Pero el ser humano es el único que está lleno de preguntas. Y las preguntas no son negativas. El cardenal Newman, que era protestante, inglés, se hizo católico y ahora es un gran pensador teológico. Él dice, para mí la fe es una duda constantemente superada. Una duda quiere decir un interrogante. No podemos vivir permanentemente con duda, no, pero con interrogantes sí. El ser humano es un ser con interrogantes. Es como que se frena la vida, la peregrinación de la vida, esa expresión que usted tiene siempre tan linda, cuando no nos hacemos más preguntas. Sin preguntas no podemos vivir. Ahora, lleno de dudas, no, porque la duda es una incertidumbre. ¿Qué camino? No sé qué camino. Como tomar una encrucijada. ¿Cuál de los caminos? Bueno, cualquiera no, pero me pregunto cuál es. Y en la Biblia ahí, Jeremías un día dice, pregúntenle a los caminos viejos, ¿es esta la dirección correcta? Pregúntenle a los caminos ya recorridos por muchos antiguos. Pregúntenle, ¿este es donde vamos, el camino correcto? Porque no podemos estar ensayando todos los días un camino nuevo. Claro. No es cierto lo que dice el cantante, entonces, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ya hay caminos hechos, hay quienes hicieron caminos. Sí, pero eso yo también te lo quisiera quisiéramos. Yo estoy muy de acuerdo con ese poeta Machado, sí. Que me encanta. Pero mi camino no está escrito de antemano. Yo voy haciendo historia. El hombre va haciendo historia. Yo no puedo responsabilizar a otro de mi historia. El hombre es un hacedor de historia, pero con Dios y con los hermanos. Por eso pregunto, ¿es este el buen camino? Cuando vamos de peregrinación y vamos a federación, siempre teníamos un camino de antemano ya más o menos trazado, pero no sabíamos qué nos iba a pasar en el camino. Por supuesto. No sabíamos qué.
pero ya teníamos más o menos los caminos, por qué lado tomaríamos, por Colonia Argentina, qué sé yo, por... Pero no sabíamos, padre, en el camino que nos iba a pasar, pero no sabíamos con quién íbamos, con quién íbamos haciendo camino. Y teníamos la meta. La meta, eso. Sabíamos a dónde íbamos. Claro. Pero ahora, esta crisis crisis o eclipse del hombre, ¿qué es el hombre? ¿Sabes? Me acordaba en estos días que había leído hace mucho ya. Había un papiro, antes del papel era la hoja del papiro, de ahí nace el papel. Los papiros que se han descubierto en Egipto son chiquitos como una estampilla, ¿sí? Entonces hay que descifrarlo, Y ese papiro cortito decía, decime cuál es tu hombre y te diré cuál es tu Dios. Si qué pensás del humano y te diré lo que pensás de Dios. Pero primero es el hombre. ¿Qué es lo que pensás de Dios? ¿Qué pensás de vos mismo? ¿Un pedazo de carne de tantos kilos? De carne, de hueso, de sangre, de agua. Eso nomás, que acaba con el sepulcro. El hombre, ¿sabes? No hace tanto tiempo, una sola vez estuve en las valles calchaquíes de Catamarca, que va hasta el comienzo de Salta, pero yo no conozco. Pero esos valles calchaquíes me impresionaron de tal manera que lo empecé a comprender un poco a Atahualpa Yupanqui. Que hablábamos los otros días. Sí, Atahualpa Yupanqui no es un creyente eufórico, pero es un poeta y es un místico. No es un racionalismo, ya te voy a decir un poquito, el racionalismo que comienza con la famosa Revolución Francesa. La diosa razón, ¿te acuerdas? Que endiosaron, sacaron el dios creador ni nada y adoraron, pasearon por París la diosa razón. Siempre el hombre con la tentación de endiosar algo, claro, endosarse a sí mismo. Endiosaron a una mujer, a la diosa razón. Y un místico que va descubriendo, sintiendo a Dios en esas maravillas, en esos colores, en esas montañas, cerros, que me sentía a veces abrazado, a veces no apabullado, pero fascinado. Y el equivalente a Atahualpa Yupanqui lo tenemos nosotros acá en Entre Ríos, Linares Cardoso. Un amigo suyo. Sí, un amigo, Linares Cardoso, un gran amigo. Y se me murió sin permiso. Ese me fue. Pero realmente, ahora, la razón, sí, es un ser racional el hombre, eso lo recalcaron, el hombre es un ser racional. Y lo que no se demuestra con la razón no existe, que era una mentira más grande y se repitió millones de veces. El hombre es un ser racional, sí, pero también es un ser social, es un ser sensible, emotivo, topográfico, ama su tierra, su lugar de nacimiento, es un ser sexual, es un ser que vive y se lleno de preguntas. El único ser que se pregunta es el ser humano. Ningún animal se pregunta nada. Por eso dice uno de ellos, todos los vivientes son mortales, se van a morir. Pero el único que lo sabe es el ser humano. Por eso es tan desgraciado. Y primero hizo la experiencia de vivir como si Dios no existiera. Y ahora quiere hacer la experiencia de vivir como si la muerte no existiera. Y eso es mentira. Es engañarse. Engañarse es una mentira. La experiencia de vivir como si Dios no existiera. Y ese optimismo racionalista fracasó y se quebró hecho pedazo en las dos guerras. La primera y la segunda guerra. Con el colofón, el florón de Hiroshima, y la bomba atómica hecha por el hombre. No lo hizo ningún bicho, hizo el hombre.
¿Cuántos millones de muertes, de crueldad? Recuerda San Pablo, Padre, cuando dice que el hombre, la capacidad que tiene de hacer tantas cosas grandes, grandiosas, hermosas, pero también como esta, hacer bombas que caen sobre Hiroshima, ¿no? Que destruyen. Sí, destruyen y siembran el odio y la muerte. Sí, mirá, las dos guerras. Recuerdo haber leído ya, después de la victoria de los aliados en la última guerra europea, mundial, Winston Churchill fue a Estados Unidos a recibir los homenajes, porque él fue el visionario realista, les prometo, como era lágrimas, sudor, ¿cómo era que decía? Sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas. Bueno, le hicieron un homenaje y le describieron un mundo de felicidad, ya no habrá más muertes, ya no habrá más guerras, la última no habrá más nada, y habrá una gran felicidad. Y Churchill, con el humor inglés, le dijo: me muero de ganas de morir antes que se realice tu profecía. Como diciéndole, no te creo nada. Y dijo una gran verdad. Y ahora con la guerra de Irak, con el terrorismo, con Afganistán, con los millones de muertos de hambre, más muertos de hambre que la guerra, y máquinas de matar, es que la adoradora, ¿a quién adora el hombre moderno? ¿O adora la tecnología o se adora a sí mismo? No sé si ya tiene yo estaba pensando, volviendo casi al comienzo de lo que usted decía, mirando hoy la sociedad, nuestra gente, la de hoy, ¿qué Dios tiene? Viendo cómo es, cómo actúa, ¿qué Dios tiene? Respondiendo un poco a la pregunta que se decía, ¿no? Mirando al hombre, te voy a decir qué Dios adora. Hoy nuestra sociedad, ¿qué le parece a usted, padre? ¿Qué Dios adora? Viéndola cómo actúa, cómo vive. Sí, mirá, yo creo que nunca, ni un ser humano, por más Dios que se proclama, nunca vive sin un Dios, a su medida y a su gusto. Y ahora, uno de los dioses es el ser humano, se adora a sí mismo. Por eso se crean las divas, las diosas. Las divinas. Las divinas, los divos también. Y los dioses. ¿Y se adora qué? Y se adora en ello la belleza morfológica, te voy a decir, la belleza de las formas. Y nada tan aborrecible como los signos de la vejez o de las arrugas. Vos me contaste algo de una que le preguntaron, ¿y cuándo se va a borrar las arrugas? ¿Era un artista? ¿Quién era? Sí, a ver, no me acuerdo. Una artista muy conocida. Le preguntó otra señora, justamente, que cuida de que no se sepa su edad y demás, y cuida mucho sus arrugas, sacándoselas, ¿no? Le dice, ¿y por qué no te operás? Y le dice, con lo que me costaron de vida, me las voy a hacer borrar, dice. No, estas son mías, le dice todavía, ¿no? Esta señora que no recuerdo, Ana María Campoy. Ana María Campoy es el nombre de esa señora que ya es muerta. Pero a mí me dejó toda una lección, y creo que a las personas que lo estaban escuchando, hoy que por medio de televisión escuchamos a veces tantas tonterías, creo que le dejó una lección a mucha gente. Estas arrugas son mías, dice, con lo que me costaron no me las voy a borrar. No les va. Mirá, me parece de gran sabiduría, ¿eh? Es decir, las arrugas de la vida, en la lucha, no creo que tengan que avergonzar, pero ahora, si no es la eterna juventud, que es otra mentira, no hay posibilidad. Mirá, eso conviene de hace miles de años, buscar una bebida o una cosa que haga posible la eterna juventud. El sueño. El sueño. Y bueno, y Jesús habla de una, no eterna juventud, de una resurrección en plenitud de la vida, el triunfo de la vida. Y los dioses, la Biblia y Jesús habla del Dios de la vida, que sirve a la vida plena del hombre, del humano. En cambio ahora, además del hombre que se adora a sí mismo y adora la obra de sus manos, la tecnología, pero no crea que adore y admire tanto la creación, las flores, las plantas,
No, a mí me parece que esa es una ceguera enorme. Estamos Pero adora alejando de eso. los intereses de la vida. La lujuria como placer, no el sexo como instrumento de amor, signo de amor, de vida. El dinero, la avaricia, mira, hemos oído hablar tanto del cataclismo bancario y de la finanza del mundo y del poder. Poder hacer sentir que yo estoy por el poder, no por el amor o por el cariño, sino por el poder, porque nadie se puede mover sin mi permiso. Eso es el poder. Nuestros padres tenían autoridad, pero ningún poder. Y el amor es poderoso porque tiene autoridad, pero ganado con su entrega, con su amor. Es un poder al servicio de los demás. Al servicio de los demás. Mira, te cuento, yo creo que ya no sé si ya tenés que irte. Uno de los sabios griegos, ojalá tuviéramos pensadores ahora como los griegos, en uno de los diálogos de Platón, creo que se llama La Atlántida, donde habla, pero algunos bobos de ahora dicen, miren qué bobos que eran la Atlántida, y le empiezan a buscar a ver dónde estaba la Atlántida. Vos sabéis que eso eran ni ellos tampoco, lo mismo que los mitos griegos, ellos describían sus ideas con una narración y no con una elucubración etérea. Decía ¿cómo se llama? El Atlántida, creo que se llamaba, el mito, el de Atlántida, y Timeo era el personaje, y habla el hombre Prometeo, que fue condenado por un dios como ya encadenado allá por el Cáucaso, que ellos no conocían, por ahí lejos, y hablaba de una isla, de un continente más allá de las columnas de Hércules, ¿cierto? Nunca habían llegado los griegos, la imaginación poblada por todos seres humanos muy inteligentes, autosuficientes, felices, tenían todo. Entonces no adoraban a ningún dios. No adoraban a ningún dios porque no tenían a nadie más grande que ellos. Me acuerdo ahora de este comunista francés, Roger Garaudy. Dice, el hombre comunista, el secretario general del Partido Comunista Francés, ya murió hace poco. Dice, el hombre es demasiado grande para bastarse a sí mismo, tiene que buscar a alguien a quien adorar. Bueno, le contaron, dice el diálogo de Platón, que le fueron a contar a Júpiter. Júpiter era el dios más grande de todo el Olimpo. Y Júpiter dijo, esto no puede ser. ¿Cómo que esa Atlántida, los que habitan ahí, sean felices sin nosotros? Entonces mandó en medio del mar, como una tsunami, diríamos hoy, un tsunami, que arrase con todo, porque esa población impía no era digna de seguir viviendo. Y dice, lo cuenta ahí, se hizo un hongo tan alto, tan grande, que llegó al cielo, un hongo de agua, y desapareció la Atlántida. Yo pensaba, ¿y ese hongo no habrá sido un signo del hongo atómico que hundió a Hiroshima y a Nagasaki? Fatídico, horrible. Pero no era que ellos lo narraban como historia, era algo narrativo, simbólico, del orgullo del hombre que quiso prescindir de Dios. Y ahora estamos en esa experiencia, hacer la experiencia de vivir sin Dios. Y mirán que vamos acabando. Y yo digo, lo más triste, como para ir terminando este encuentro, hasta que nos volvamos a ver, Padre, pues ya termina el momento lindo que estamos pasando.
se pensaba que por lo menos aquellos se sentían dioses porque pensaban, porque se creían inteligentes. Pero yo veo que hoy a veces nos creemos dioses algunos por la silicona, porque tienen un poco de dinero, porque mucho más pobreza todavía, ¿no? Para mentirse más. Qué bueno pensarlo, que no lleguemos a necesitar es el tsunami para tomar conciencia de que necesitamos a Dios. Yo creo que quedar con ese pensamiento suyo sí, que no sea necesario un tsunami que destruya todo, y Dios no tiene. Esto lo vamos a hablar después en algún otro momento. No es el proyecto de Dios tampoco. No es el proyecto de Dios. Y eso lo vamos a hablar en algún momento en algún proyecto. Entonces, padre, vamos, no con el café, pero con la copita. Con la copita, por el próximo encuentro. El agua transparente me queda poquito, voy a pedir más. Bueno, salud, padre. Hasta cualquier momento,